Ya lo veíamos, el diagnóstico del gobierno de Donald Trump con respecto al empoderamiento de los cárteles en México es claro, no se mueve, no ha cambiado. Todo sucede en la misma dirección. Un avión, un Hércules C-130 de Estados Unidos, aterrizando en Toluca. La alerta, las precauciones que se piden a quienes sobrevuelen el espacio aéreo mexicano o cerca de nuestro país. Los dichos del presidente Trump para ingresar por la vía terrestre y hacer frente a los cárteles, piezas sueltas de un mismo rompecabezas. Vamos a platicar el tema. El arribo la tarde del sábado de este avión Super Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a territorio mexicano, al Aeropuerto Internacional de Toluca, avivó especulaciones sobre la posible incursión militar de ese país para el combate al narcotráfico. La alerta se propagó en redes sociales, sobre todo porque el viernes, horas antes, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió una nota para que las aeronaves comerciales tuvieran cuidado al volar en la costa del Pacífico mexicano, el Golfo de California y el área de Mazatlán. En medio de la polémica, ahora resulta que es frecuente la presencia de estas aeronaves castrenses del vecino del norte en el país y que en este caso ni siquiera era necesario pedirle permiso al Senado de la República para su ingreso. La aeronave partió de la base de la Fuerza Aérea Dulles en Ávila, en Texas, y aterrizó el sábado a las 2 de la tarde con 46 minutos en el aeropuerto de Toluca, donde estuvo casi 20 horas en la pista del aeropuerto mexiquense. Las autoridades aseguran que fue el flamante transporte para llevarse a servidores públicos de seguridad que serán capacitados en Estados Unidos. El domingo la aeronave militar partió y arribó después de las 11 de la mañana a Brownsville, Texas, de acuerdo con Flightradar. Las explicaciones llegaron hasta que la aeronave ya había salido de México. Silvia Otero, Fuerza Informativa Azteca. Llega este avión, aparece en el aeropuerto de Toluca, no en una base militar. Hoy la presidenta explica, la cuestionan, medio vuelve a explicar, le vuelven a preguntar. Se hace bolas. Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿cómo estás? Manuel, muy buenas noches. Muy Roberto. buenas noches. Jorge, Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muchas gracias. Noches. ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, muy contento. A ver, son varias señales, todas en la misma dirección, en el mismo sentido, pero esta última inquieta. Un Hércules C-130 aterrizando en México y horas pasa más de un día y no hay una explicación de qué demonios está ocurriendo. A ver, contexto. Habla por sí mismo. Tienes al gobierno de Estados Unidos insistiendo en que se hagan operaciones conjuntas. Y además, no solamente que se hagan, que se vean, ¿no? Que sea, como dicen ahora, reality TV. O sea, que sean en tiempo real con muchos fuegos y artificios. Y en ese momento aparece este avión, como dices tú, en un aeropuerto civil, no en el AIFA. Y hay que decir que el avión tiene sus características, ¿no? Es un avión que se utiliza normalmente para la guerra. El C-130, el Super Hércules, no es un avión que se utiliza de manera corriente. Es un avión que puede trasladar, además vuela a largas distancias, puede cargarse de turbocina en el aire, normalmente lleva armamento, normalmente lleva soldados. A ver, esto es un emblema de guerra y aparece ahí. Tan serio es el asunto que tiene que salir la presidenta a hablar. Nadie más, ¿eh? Sale la presidenta y da una explicación hoy, pues que nos dejó con dudas, porque dice que en octubre se le pidió permiso al Senado para que este avión transportara personal mexicano civil, porque es de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no de la Guardia Nacional, para volar a Estados Unidos para capacitarse. O sea, vinieron a recoger. Vinieron a recogerlos. Esta es la explicación que dio, ¿no? Y dijo que desde octubre se le pidió al Senado. Pero tengo la impresión de que lo que dijo la presidenta, pues debe someterse, por lo menos a la prueba del ácido, porque no cuadra, ha dejado más dudas de las que yo hoy podría resolver. Pero a lo mejor alguien más tiene información. O sea, en octubre te dicen, sí, tráete un avión, vente a recoger acá gente, ahí cuando quieras, o en enero. Roberto, ¿cómo lo ves? No, no es así. La presidenta la pusieron en un entuerto, la pusieron a decir medias verdades, a expresar una serie de imprecisiones y sobre todo a confesar una violación a la Constitución. Déjeme hacer un breve recuento. El 15 de diciembre del 2025, la presidenta somete a consideración del Senado dos solicitudes. Una primera solicitud para el ingreso... En octubre, Roberto. En diciembre.
El 15 de Pero sí, ya dijo que en diciembre. octubre. Esa es la primera Le engañaron. imprecisión. Le mintieron. Aquí está el dictamen que se había circulado a la Comisión de Marina para aprobar estas dos operaciones con los Estados Unidos de capacitación efectivamente. Las solicitudes se ingresaron el 15 de diciembre de 2025. La primera pedía autorización para que 60 marinos mexicanos se fueran a capacitar a Mississippi. La segunda solicitud era para que un grupo de fuerzas especiales, Navy SEALs, y un grupo de la 7ª región de fuerzas especiales de la Marina viniera a México armados para realizar tareas de capacitación a fuerzas especiales mexicanas en el Estado de México y en Campeche. En la solicitud se dice expresamente que un avión Hércules C-130 realizaría 2 vuelos. Uno el 12 de enero, en virtud del cual vendrían las fuerzas especiales americanas, los Marines, a México, y el otro vuelo el 18 de enero, que trasladaría a las fuerzas especiales mexicanas hacia su destino en Mississippi. Las redes sociales encontraron el vuelo del 18 de enero. Domingo. El de regreso. El que llevaría a fuerzas especiales mexicanas a Mississippi. La sesión estaba convocada para el 5 de enero del 2026. ¿Por qué se canceló la sesión de la Comisión de Marina? Para expresar la indignación, porque 2 días antes, el 3 de enero, había las Fuerzas Armadas estadounidenses intervenido en Venezuela para capturar a Maduro. Por eso cancelan la sesión de la Comisión de Marina y no se aprueban estas dos solicitudes. ¿No se aprobó nunca esto? No se aprobaron. Los vuelos, por lo menos el de 18 de enero sí se realizó. Habría que preguntar si se realizó el del 12 de enero, en el que vendrían los Marines, las Fuerzas Especiales Americanas, armados a realizar capacitaciones por 4 meses. Dice la solicitud que estarían hasta mediados del mes de abril. Un dato muy importante, en la solicitud describen el avión, el vuelo, para qué trasladarían, pero sobre todo el aeropuerto. La presidenta hoy dijo que fue una autorización excepcional, que suelen estar en las bases, suelen aterrizar en las bases del ejército, pero que en esta ocasión se habilitó el aeropuerto de Toluca. La solicitud desde diciembre que tiene en sus manos el Senado de la República establecía con claridad que el avión aterrizaría en ese aeropuerto. ¿Qué especulo? No por razones ideológicas, políticas, de no ser inconsistente con la posición en Venezuela, no le dieron trámite a la solicitud para no pagar el costo de la incongruencia de permitir que las Fuerzas Armadas Americanas realizaran trabajos de capacitación. Pero por el otro lado, todo parece indicar que no le avisaron a sus contrapartes estadounidenses que no habían cumplido el proceso legislativo constitucional para autorizar. Entonces es ilegal y fue una violación directa al a la espacio aéreo Constitución mexicano y a la soberanía de nuestro país, el aterrizaje de ese avión y a la Constitución. Y a la Constitución, además. Pero mira, además hay una suma de contradicciones en esto, porque hay fuerzas especiales de Estados Unidos haciendo entrenamiento en México desde febrero del año pasado. Llegaron las primeras, con el ejército y con la marina. Hay elementos militares mexicanos haciendo entrenamiento en Estados Unidos. Hay en forma permanente en el Comando Norte en Colorado, hay militares mexicanos en forma permanente ahí trabajando. Lo que tenemos aquí es la trampa en la que cae cotidianamente la presidenta. Es la contradicción entre la colaboración con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo no creo que se hayan olvidado de avisarle a Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, en estas famosas pláticas entre Rubio y el canciller de la Fuente, entre la presidenta y Trump y nuevamente entre Rubio, debe ser uno de los reclamos. Uno de los reclamos que hubo con México fue no solamente el tema de las declaraciones, de la intervención, sino la cotidianidad de que una y otra vez se hiciera ese reclamo y que se tomaran medidas como estas. Y se deben
estaba planificado Ahora, eso de paso, y no lo puedes de echar paso, para esto atrás. que dices, esta llamada de 15 minutos de la que hablábamos el otro día que tuvieron la presidenta y Donald Trump, tampoco avisaron sobre esta alerta para las aeronaves, de sobrevolar México, Centroamérica, parte de Sudamérica o la periferia, digamos, de las naciones que están comprendidas en ese pedazo del continente americano. Es una alerta de varias semanas, ¿eh? No, De claro. varias Déjenme reaccionar a semanas. esto último, después nada más de reflexionar brevemente otro asunto. Yo tengo todavía muy en mi cabeza este evento donde pues la presidenta apareció en el Zócalo de la capital desprotegida. Recuerdan que un fulano se acercó de más, le pudo haber hecho daño, ¿no? Y luego lo acusaron de agresión sexual. Y uno se pregunta, ¿y dónde estaba el Estado mexicano, ¿no? Su equipo en Palacio Nacional protegiéndola? Oigo, Roberto, con lo que está diciendo, me vuelvo a preguntar lo mismo, nada más que ya no en el tema de la seguridad de la presidenta, sino de la presidencia y sus asesores. Le mintieron y ella mintió. A ver, déjame repetir. Dijo hoy textualmente que la autorización se solicitó en octubre. Sí. Y mentira. No se dio, no se solicitó. Ella lo solicitó, si estoy entendiendo bien, en diciembre. Segundo, y nunca se autorizó. Segundo, ella dijo que se autorizó. Nunca se autorizó. Y no solamente fue para llevar personal mexicano a formarse a Estados Unidos, Mississippi, que es lo que dice este documento, sino que habría traído marinos aquí, y eso no lo refiere. Yo no me atrevería a suponer que Claudia Sheinbaum mintió, pero sí me atrevo a suponer que hay alguien que la está poniendo en circunstancias muy complicadas. Y cuando da la explicación, ahora sí conecta con lo que dices, hoy en la mañana, la da justamente cuando intenta explicar, y de manera muy farragosa, lo que habría ocurrido justamente con los avisos a las aerolíneas estadounidenses con respecto a la violación de espacios, ¿no?, que podrían ser delicados por las operaciones militares. Yo ahora me pregunto qué tan creíble es lo que dijo respecto a este tema muy delicado, si ya nos quedó claro que respecto al otro tema mintió. Insisto, quizá no por decisión propia, pero mintió. ¿Qué tanta confianza hay en la información que tiene sobre la mesa ella? No, más allá, porque ella la primera semana de enero le preguntan sobre esta suspensión de la sesión de la Comisión de Marina que encabeza, por cierto, Carlos Lomelí Bañuelos, que es un hombre que responde a Palenque, no responde y a los hijos de Palenque, no a la presidenta, y ella dice explícitamente, eso es algo que yo no solicité. Y me dijeron que se va a tratar hasta febrero, cuando comience el periodo legislativo. Ella está diciendo que eso es algo que no solicitó lo de la comisión, ni lo pidió. Y ahora nos enteramos, a partir de estos documentos, que tampoco estos documentos fueron aprobados en ningún momento. Esta solicitud no fue aprobada y la presidenta sale hoy en la mañanera a decir que ya tenía esa autorización. Expuesta, totalmente expuesta. Y dice además que el vuelo de esta aeronave no requería autorización, como si fuera un avión civil, como si no viniera tripulado por lo menos capitanes de la Fuerza Aérea Norteamericana. Y mira, el propio dictamen dice claramente que, dadas las fechas y de tratarse de una facultad exclusiva del Senado, iban a solicitar el periodo extraordinario en el mes de enero para cumplir el trámite previo a la primera fecha, que era justamente el 12 de enero del primer vuelo de Estados Unidos hacia México. La presidenta dice con mucha, digamos, énfasis hoy que no se requería autorización. El propio dictamen razona, voy a citar, que cualquier colaboración militar extranjera en territorio nacional debe realizarse bajo el escrutinio democrático del Poder Legislativo. Y no solo de la Comisión Permanente. Del Senado. Tiene que ser el Pleno del Senado quien autorice estas operaciones. O sea, literalmente la Constitución quebrada una y otra vez. Y lo peor del caso es que la solicitud que describe qué iba a suceder en estos dos eventos de capacitación, uno en Mississippi y uno en México, la firma la presidenta de la República. Solo para explicar, el Hércules C-130 del 18 de enero únicamente tenía que remitirse
a la solicitud que había presentado en el mes de diciembre la propia presidenta. Qué delicado, porque el malabar mañana va a estar más complicado todavía. El malabar va a estar más complicado, pero además, olvidemos por un minuto el malabar dialéctico, ¿no? De la mañanera y demás. ¿Cuáles son las fuerzas internas que están peleando en estos temas? O que la llevan a una trampa. O que la llevan a una trampa. Bueno, O a por eso. boicotearle O boicotear la por eso. relación con Estados Unidos. En una esquina, en un callejón. El tema va más allá, no de que mintió en la mañanera o que le hicieron mentir en la mañanera. Ahí te refleja Que el es muy conflicto delicado, interno que hay. Claro, pero es el conflicto interno que hay sobre estos temas. La Presidencia de la República no tiene definido qué quiere, qué puede hacer con Estados Unidos en términos de colaboración de seguridad. Y está atrapada en su propio discurso. Y atrapada entre Washington y Palenque. Y realidades entre Washington y Palenque, entre la Casa Blanca y la Casa Chica y de Palenque. Entonces, ese es el problema que tenemos, que es realmente mucho más y que se refleja en esta serie de temas que son tan inconsistentes a la hora de tomar decisiones. Y esas inconsistencias generan costos políticos indudables. Ahora déjame contarte otra anécdota, esta del domingo. Vuelo, voy a decir una marca, de Viva Aerobús, que sale de Nueva York rumbo a la Ciudad de México. A la mitad del vuelo le avisan a los pasajeros que van a tener que pasar a Mérida a cargar turbocina porque se han quedado sin combustible. Si uno revisa, no existe un trazo de vuelo Nueva York-Mérida, Mérida-Ciudad de México. El desvío de esta aeronave es la que la fuerza a aterrizar en Mérida a cargar turbocina. Llegaron los pasajeros a las 4 de la mañana cuando tendrían que haber llegado a las 11. No hay un tema climático. Y yo cuando veía este hecho reportado el domingo, me pregunto si no tiene que ver con desvíos relativos justamente a la noticia que se ha dado a propósito de las zonas donde se advirtió a las líneas aéreas, no solo las estadounidenses, porque Airbus no es estadounidense, de los conflictos que podía haber en altitud y en vuelo a propósito de las comunicaciones. Entonces, si algo está ocurriendo, ¿no? Ya pusimos dos temas en la mesa que no nos están contando bien, quizá porque la presidenta no puede contarlos, o no quizá porque hay, o no los conoce o porque hay varias... Yo me niego a que no los conozca. Yo creo que es muy difícil que no los conozca. El problema es que tu discurso público y tus negociaciones privadas van por rumbos diferentes. Pero para que haya negociaciones tiene que haber confianza. Y se habla mucho en el gobierno de México de colaboración, de cooperación, de coordinación. Lo vimos con López Obrador, sobre todo al cierre de su sexenio. Había una enorme desconfianza, se enojó mucho cuando la captura de Ismael El Mayo Zambada, se fue colérico, enojado, dejó así botado el sexenio. Y ahora la presidenta Sheinbaum ha tratado más o menos de reconstruir la relación de confianza con el gobierno de Donald Trump. Pero aparecen este tipo de episodios y no parece haber toda la información sobre la mesa, de un lado hacia el otro. A mí me parece que hay concesiones en lo privado que hace el gobierno mexicano en lo el gobierno oscurito de más Estados Unidos, en las llamadas y en lo oscurito, y un discurso patriotero en público. Porque, bueno, ahí está la evidencia. Si hubiesen sido honorables las conversaciones, la presidenta debió de haberle dicho a su equipo, infórmenle al gobierno de Estados Unidos que no terminé el proceso legislativo por la razón que sea y en consecuencia no se pueden realizar los vuelos del Hércules C-130. No debió de haber hubiera aterrizado. sido una muestra de debilidad terrible de la presidencia en la negociación con Washington. Y al mismo tiempo... Cuando tiene reunión el 23 y tiene la reunión ministerial en febrero. Prefirieron violar la Constitución que mostrarle desconfianza o mostrarle una debilidad al gobierno de Estados Unidos. Prefirieron violar la Constitución que deshacerse del problema ideológico de su posición en Venezuela. Claro. Porque la sesión del 5 de enero se canceló como una suerte de expresión de protesta a la intervención de Estados Unidos. Carlos Lomelí lo dijo explícitamente. Claro, fue explícito, no fue que no se pudo. No, claro. Ahora, yo me pregunto hasta dónde también el gobierno de la República pues está sometido ante una circunstancia imposible.
por las exigencias de Trump, su exigencia de manifestaciones públicas de adhesión, pues sí son contrarias al tipo de gobierno que representa Claudia Sheinbaum. Aunque en efecto, todo le han ido concediendo, ¿no? Guardia Nacional, quiere Guardia Nacional, le mandamos Guardia Nacional. El tema de agua, le mandamos el agua. El tema de los aranceles, pues ponemos aranceles también, aunque estábamos los desterrados. Y allá están los enviados, más de 50 y los que vienen. criminales. Y los Jorge, que van, gracias. mejor dicho. Roberto, gracias. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Hasta mañana, pásenla muy bien.